La historia ha sido amable con algunos de los hombres más mezquinos del viejo oeste. Aquellos que vivieron al margen de la ley se han convertido en héroes. Pero la realidad fue muy diferente. No había nada de romántico en robar y matar. Un buen golpe no tenía nada que ver con una mujer hermosa, y sí todo con conseguir un buen botín. Pero se vino abajo con la tecnología. Y ahora, a continuación, la tecnología de los forajidos. Arriba las manos. La tecnología de los forajidos. Hola, soy Kate Carradine. Los bandidos tenían dos cosas en mente. Y aunque fuesen más de dos, lo cierto es que solo hablaban de delinquir y vivir para contarlo. Al principio, evitar ser capturado era fácil, pero se fue volviendo más difícil a medida que la civilización y la tecnología pisaban los talones a los delincuentes. La única forma de escapar de la ley era evolucionar con los tiempos y la tecnología. El viejo oeste evoca todo tipo de imágenes. Era un concepto, una época y sobre todo un lugar donde podía suceder cualquier cosa. Y así era. Era sumamente peligroso y anárquico. En muchos casos, la ley no existía en el viejo oeste. No era llamado salvaje por nada. El viejo oeste era bastante salvaje. No había forma de huir. Si un hombre amenazaba con matar a otro, se le consideraba en pleno derecho de dispararle por la espalda, porque lo hacía en defensa propia. Grande, abierto y vulnerable, el oeste siempre atrajo al bueno, al malo y al feo. Fue la mayor migración humana de la historia norteamericana. La gente iba al oeste en busca de nuevas oportunidades y fortuna. Estas circunstancias eran muy propicias para quienes tenían malas intenciones sobre el dinero de otros. Y eso ocurrió durante un gran periodo del siglo XIX en el oeste americano. Estos hombres vieron la oportunidad y la aprovecharon en todos los sentidos. Eran los forajidos. El oeste solía atraer a tipos como vagabundos y ovejas negras, gente predispuesta a la actividad delictiva. El oeste era un territorio estupendo para las fechorías de los forajidos, debido a los grandes espacios abiertos y a la falta de agentes de la ley. Con nuevo dinero que robar y pocas leyes para detenerlos, los malos solían salirse con la suya. Y las cosas incluso mejoraron en el negocio del robo cuando los bandidos emplearon las mismas tecnologías que estaban transformando el mundo del libre transporte. Como con cualquier tecnología, suele haber personas que la conocen y se aprovechan de ella, y en muchos casos son forajidos. Con todo tipo de tecnología desarrollada para el bien social, sucede que inmediatamente hay gente que se las ingenia para darle un uso incorrecto. Y los forajidos no fueron una excepción. Los trenes eran blancos especialmente fáciles y rentables. Todo lo de valor se transportaba en tren. En la década de 1860, una red de ferrocarril conectaba el este y el medio oeste. Otras vías serpenteaban por California. Más de 60 compañías las operaban. Unos 50.000 kilómetros de vías trasladaban a la gente casi a cualquier parte a velocidades de hasta 95 kilómetros por hora. Rodaban sobre raíles de acero que a veces diferían en tamaño y anchura. Los trenes recorrían un laberinto de rutas. Eran una maravilla tecnológica. En ellos, pasajeros y empleados iban y venían por todo el país. El dinero estaba en constante movimiento. La economía estaba basada en el oro, el descubrimiento de oro, el movimiento del oro.
El problema es que brindaba muchas oportunidades a quienes intentaban conseguirlo o robarlo. Para los forajidos, los trenes eran bancos sobre ruedas, con la ventaja de que no había que entrar en áreas urbanas. Uno podía esperar hasta que el tren llegara a una zona remota, detenerlo y coger el dinero. Perfecto. La banda de Reno comenzó sus andanzas el 6 de octubre de 1866 con el primer robo de tren conocido en Estados Unidos. Fingieron ser pasajeros corrientes en el Expreso Adams en Seymour, Indiana. Esperaron a que el tren cobrara velocidad para iniciar el trabajo. Dos de los bandidos se pusieron máscaras y se dirigieron al vagón correo. El tercero mantuvo a los asustados pasajeros a raya en otro coche con su revólver Colt Navy, mientras sus compañeros reducían al vigilante del dinero. Le obligaron a vaciar una pequeña caja fuerte. A medida que el tren se alejaba de la civilización y las autoridades, la banda fue a por la segunda y mayor caja fuerte. Cuando los intentos de abrirla fallaron, se decidieron por la segunda mejor opción. La lanzaron fuera y saltaron ellos después. Aquello no supuso demasiado, ya que el tren se desplazaba a unos 30 kilómetros por hora. La caída era de 2,5 metros y debían aterrizar de forma que no se rompieran las piernas. El arte de escapar era una tecnología en sí misma. Los asaltantes se salieron con la suya, consiguiendo $12,000 de la caja pequeña. Nunca pudieron abrir la grande, que fue encontrada por agentes de la ley llena de oro, según la leyenda. No obstante, comenzó una nueva moda. Era algo lógico. Se transportaban objetos de valor y solo era cuestión de tiempo que los bandidos pensaran ir a donde estaba el dinero. En 2 semanas, varios trenes más fueron asaltados. Cuando las vías del ferrocarril transcontinental fueron completadas 3 años después, en 1869, los trenes recorrían y conectaban todo el país. El comercio prosperaba. Las posibilidades de ser atracado eran mayores que nunca. El promedio de asaltos era de 4 por semana y los métodos para llevarlos a cabo se habían vuelto tan ingeniosos como las tecnologías que ayudaban a forjar el oeste. Pero no se equivoquen, los robos de tren nunca sucedieron de esta forma, excepto en las películas. Que yo sepa, nadie cabalgó junto a un tren en marcha y saltó a bordo desde un caballo al galope. Si lo hubieran hecho, los pasajeros habrían sacado sus armas y acribillado a los ladrones antes de que lograran llegar al tren. Los malos solían comenzar sus delitos de una forma menos espectacular, deteniendo los trenes. A menudo hacían fogatas en las vías para obligarlos a parar. En un tramo de línea recta y de noche, el fuego podía verse desde una gran distancia. Además, hay que recordar que el maquinista no tenía por qué saber necesariamente que estaban siendo robados. Algunos bandidos detenían los trenes descarrilándolos. En julio de 1873, Jesse James y su banda lo hicieron de esta manera, provocando la muerte del maquinista y unos cuantos pasajeros. Descarrilar un tren no solía ser buena idea, porque provocaba un gran desastre y solía morir mucha gente. Los chicos de James lo descubrieron la primera y última vez que lo hicieron. El robo de trenes no era un delito penado con la horca, pero sí el asesinato. Este método torpe y brutal de pararlos acarreaba más problemas de la cuenta y podría resultar letal para los propios bandidos. Si los lugareños atrapaban a un forajido que hubiese matado a uno de los suyos, era probable que lo lincharan. Así que la mayoría intentaban no matar a nadie al cometer un robo. De hecho, los miembros de la banda de Reno encontraron su fin a manos de los vigilantes que administraban justicia con una soga. Por eso el ingenioso método del puente se hizo tan popular.
Los ladrones lo detenían en un puente del ferrocarril. De ese modo, si algún pasajero intentaba salir del vagón, se precipitaba al abismo. Como pueden suponer, los pasajeros se quedaban sentados. Pero había un método aún más sencillo. La forma más simple de parar un tren era mover una lámpara roja junto a la vía. Ese era un método de emergencia para detener los trenes. Y generalmente el maquinista creía que era un empleado del ferrocarril, advirtiéndole de que había una obstrucción o algún peligro en las vías. El objetivo de los bandidos era el vagón correo. El tercero después de la locomotora y el tender del carbón que contenía las cajas fuertes con los objetos valiosos. Un empleado del ferrocarril llamado mensajero viajaba en su interior. La mayoría de las veces era lo único que se interponía entre el género y una huida limpia. Estos mensajeros solían negarse a abrir la puerta. En aquella época, a diferencia de hoy, estos empleados estaban dispuestos a proteger la mercancía con sus propias vidas. Y aunque frecuentemente se les decía que no actuaran así, lo hacían. El frío y duro acero era todo el convencimiento que necesitaban algunos mensajeros. Lo siguiente era forzar las cajas fuertes. Normalmente había dos. Una pequeña que contenía los objetos valiosos a los que se podía acceder durante el viaje. Una de ellas logró robar la lavanda de Reno. Y un modelo más grande que guardaba el oro y la plata. No se abría durante el viaje y por eso la tiraron del tren. Las cajas fuertes de la época eran construidas con dos ideas en mente. Primero, proteger el dinero del fuego y segundo, de los bandidos. Las cerraduras de combinación eran una línea de defensa. Su serie de ruedas dentadas tenían que ser perfectamente alineadas para abrirlas. Otra medida de seguridad, varias capas de gruesas planchas de hierro envueltas con arcilla. Esas cajas fuertes eran de construcción muy sólida. La mayoría de las veces eran reventadas con un cincel. Rompían la cerradura o a veces cortaban la parte superior o inferior de la caja. Solían ser las zonas más débiles, ya que los costados tenían refuerzos. Introducían una barra, iban haciendo palanca y abrían la caja como si fuese una lata de sardinas. Una caja fuerte pequeña podía pesar de 150 a 200 kilos, así que la opción de llevársela quedaba descartada. Y taladrarla o abrirla era casi imposible. Por eso los bandidos recurrieron a una nueva tecnología, la dinamita. Esta escena del gran robo del tren es irónica e ilustra una triste realidad. La dinamita que había despejado el camino para la construcción de ferrocarriles y el comercio era utilizada por los bandidos para un tipo de negocio diferente. La dinamita era bastante accesible y muy eficaz a la hora de despejar el terreno. Sirvió a muchos propósitos, además del de reventar cajas de seguridad, y podía obtenerse en las ferreterías locales. Eso la hizo mucho más accesible a los bandidos que vieron sus explosivas posibilidades. La dinamita era un explosivo envuelto en papel encerado. Consistía en una pasta de nitroglicerina y sílice enrollada en forma de cartucho de diferentes longitudes. Llevaba un detonador en un extremo al que se fijaba una mecha. La dinamita tenía varias ventajas. Una, no era tan volátil como la nitroglicerina. Dos, podía transportarse y ocultarse fácilmente. Y tres, cumplía su objetivo. Butch Cassidy y su grupo salvaje eran famosos por utilizar dinamita contra la Union Pacific. En 1899 detuvieron el tren cerca de Wilkes, Wyoming. Butch ordenó al mensajero abrir la puerta del vagón y ante su negativa lo voló. El vagón saltó en pedazos por accidente.
Así es, dependiendo del libro de historia que se mire, Butch y sus hombres huyeron con $30.000 o un par de miles. Una vez terminaron de recogerlos del suelo y del cielo. A veces los forajidos no pensaban mucho en cómo utilizar las tecnologías que pretendían emplear. No es broma. Si alguien pensaba en la tecnología, eran los buenos. Los bandidos les dejaban pocas opciones. En realidad eso fue lo que pasó. Las compañías de transporte rápido y los bancos intentaron ir un paso por delante de la tecnología que utilizaban los bandidos. ¿Saben cuál fue uno de los más grandes inventos que alguna vez asustaron a los malos? Averígüenlo en los próximos minutos de la tecnología de los forajidos. Había algo que hacía de los páramos del salvaje oeste el mejor refugio para los bandidos. Aquí escapar no solo era fácil, estaba garantizado. Era territorio salvaje y desconocido. Hablar del oeste americano es como hablar del espacio exterior. Era perfecto porque se podía ir allí, asumir una nueva identidad e ir de pueblo en pueblo sin ser descubierto. Por ello, a Butch Cassidy y otros bandidos les gustaba tanto la ruta de los forajidos. Si uno iba a la intersección de Utah, Colorado y Wyoming, podía encontrarlos allí. ¿O no? Escabroso y remoto son adjetivos que no alcanzan a describirlo. La única forma de acceder a él era por la desembocadura del río Dirty Devil. Cuando los bandidos llegaban allí, podían dejar de preocuparse por su captura. Este es uno de los lugares más agrestes del mundo. Si se sobrevuela esta zona, se ve fácilmente. En este territorio es muy fácil perderse. La gente que comete delitos no suele estar mucho tiempo en el mismo sitio, ya que huye de la ley. Así pues, ¿qué mejor lugar para ir que las grandes llanuras del oeste norteamericano, donde las distancias son tan grandes que uno puede esconderse o huir fácilmente? Incluso el concepto de tiempo fue definido por esta prohibitiva frontera. Nada era inmediato, ni siquiera las noticias del día. En 1858, las noticias de un delito cometido en Missouri tardaban más de 3 semanas en llegar a California, por ejemplo. Ello se debía a que viajaban en diligencia, que era básicamente un cajón con ballestas sobre 4 ruedas, lo mejor de su época. En 1860, el Pony Express, consistente en un jinete ligero que transportaba una carga pequeña, redujo la entrega a 10 días. Entonces sucedió algo que los dejó atrás y fuera del negocio de la información. En 1861, el telégrafo conectó al país. Lo que había sido lejano e inaccesible estaba ahora al alcance. Los grandes espacios que podían atravesarse inicialmente a caballo o a pie, de repente quedaban conectados por nuevas tecnologías. Funcionaba así. Un remitente enviaba un mensaje por medio de una serie de impulsos de corriente eléctrica. Estos impulsos viajaban por una red de cables sostenidos por postes. Los golpecitos representan letras y números, el llamado código Morse. Un receptor al otro lado escuchaba los sonidos, traducía los toques en palabras y las escribía. El telégrafo tuvo un gran impacto y los ladrones lo sabían. El telégrafo supuso un verdadero problema para los bandidos. Y ya en 1876, cuando la banda de James se trasladó a Northfield, Minnesota, su plan fue destruir la oficina de telégrafos. Era su primer objetivo. Cuando el presidente Garfield fue asesinado en la estación de Washington, D.C., al día siguiente la noticia apareció en los periódicos de Tombstone, Arizona. Y fue gracias al telégrafo. La comunicación instantánea detuvo a algunos bandidos en su huida.
Permitió a los detectives de la Wells Fargo y a los agentes de la ley atrapar a los malhechores que intentaban escapar. Fue de gran ayuda enviar un mensaje de telégrafo avisando de la llegada de un delincuente, porque una persona solo podía moverse a la velocidad de su caballo. Un miembro de la banda de Butch Cassidy fue atrapado de esta forma cuando los agentes enviaron un telegrama desde Kansas City, Missouri, a Cripple Creek, Colorado, alertando de su llegada. Sin esta tecnología, podría haber huido sin problemas. El telégrafo también permitió la sincronización del horario de los trenes. Los accidentes o los avisos de daños en las vías podían hacerse en tiempo real. También con la información de nóminas y otros embarques. Fue de gran ayuda para todo tipo de negocios. Quienes sabían leer y escribir tenían una gran ventaja. Podían aprovechar la tecnología para interceptar el dinero o averiguar qué ruta iba a seguir. Bill Miner sabía que esto era algo bueno. Bill era un ladrón productivo. El hombre que acuñó la frase «arriba las manos». Tenía una larga carrera como asaltante de diligencias hasta que fue atrapado. En prisión lo aprendió todo sobre el robo de trenes y pensó en probar una vez que cumpliera condena. Creía que la dinamita era bastante primitiva, así que utilizó la tecnología para sus atracos. Lo que hizo fue enviar un telegrama a la oficina de telégrafos fingiendo ser un empleado que había perdido la combinación de la caja fuerte. Pidió que la dejaran abierta para poder acceder a ella a su llegada. Bill y sus hombres detenían el tren antes de que llegase a la estación. Una caja fuerte abierta les esperaba a bordo y la saqueaban rápidamente. Inteligente. Muy inteligente. Aquellos que no fueran lo bastante inteligentes para usar el telégrafo serían atrapados en sus intentos de fuga. Así ocurrió en 1897 en Castle Gate, un campamento minero de Utah. Butch Cassidy y su banda habían ejecutado el que sería considerado su golpe más atrevido. Cassidy vivió a finales del siglo XIX y era bastante consciente de lo que el telégrafo podía hacer por y contra él. A plena luz del día, Butch arrebató al pagador su bolsa de dinero cuando bajó del tren. Butch huyó con $8,000 en oro, plata y dinero en metálico de la compañía de carbón Pleasant Valley. Los vecinos intentaron alertar a los agentes de la ciudad de Price a 15 kilómetros de distancia, pero el mensaje nunca llegó. Las líneas de telégrafo habían sido cortadas por el cómplice de Butch, Joe Walker. Uno de los primeros objetivos de la banda era evitar que se corriera la voz muy rápido, porque tenían que poner tantos kilómetros como pudieran entre ellos y las autoridades. Intentaban considerar todos los aspectos del golpe, como haría cualquier ladrón hoy día. Esto significaba que los agentes de la ley sufrían dos golpes. Eran robados y uno de sus únicos medios de contacto era inutilizado. Y a veces tardaban días en reparar el cable, porque no tenían sistemas de rastreo. Mientras el telégrafo llenó de miedo los corazones de los bandidos, había algo más que los hacía temblar. El gran arma del viejo oeste era un objeto de alta tecnología llamado escopeta. Los hombres a ambos lados de la ley lo consideraban una herramienta esencial de sus negocios. A distancias cortas no fallaba, que era lo que se buscaba. Y no había que tener buena puntería. ¿Listos para disparar? Con un solo disparo derribaban un ciervo para la cena o a un forajido al que le había llegado la hora. Badass Bill Doolin vio su fin mirando al cañón de una escopeta. Y quedó acribillado por los impactos. Justo en el pecho. Quiere decir, agente 1, ladrón 0.
Los agentes hacían todo lo que estuviese en su mano por detener a los delincuentes o al menos desenmascararlos. Cuando estos bandidos eran inmortalizados, podían correr pero no esconderse. La clave para atrapar a los forajidos en el oeste era identificarlos. Los agentes de la ley tenían que saber qué aspecto tenían para perseguirlos y castigarlos. Por ello, la mayoría de los bandidos ocultaba su identidad, y lo hacía de la forma más rudimentaria, poniéndose máscaras. Era conveniente enmascararse, siempre que fuera posible. Jesse James trabajó durante 15 años sin que nadie conociera su aspecto. Es cierto. El ladrón de diligencias con más éxito de la historia fue fugitivo durante 8 años porque las autoridades no tenían ni idea de quién era. Black Bart llevaba un disfraz doble, una máscara hecha con un saco de harina para ocultar su rostro y guardapolvo de lino blanco para cubrir su ropa. Este cartel de recompensa de Wells Fargo de 1875 ofrece poco en cuanto a descripción, justo lo que quería Black Bart. Cuantos menos detalles, mejor. Por ello, los carteles no siempre eran la mejor manera de atrapar forajidos. No eran tan efectivos. Normalmente las autoridades eran alertadas de la presencia de bandidos por otras personas, o a veces los veían ellos mismos. Pero rara vez vio a alguien un cartel de "Se busca" y dijo, ese tipo vive al fondo de la calle. Además, los carteles de "Se busca" no eran para exposición al público. Nadie iba por el campo poniendo carteles en los árboles, puedo asegurarlo. En vez de ello, eran enviados a los agentes de la ley. La tecnología dio un pequeño impulso a las cosas con la adición de dibujos. Conocer el aspecto de los delincuentes fue un avance que hizo que los carteles fuesen más fiables e importantes. Pero la máxima mejora en su evolución aún estaba por llegar gracias al floreciente desarrollo de la era de la fotografía. El largo y meticuloso proceso de tomar fotografías era ahora menos complicado y lento de lo que lo había sido en la década anterior. Los avances se sucedían año tras año. Evolucionó hasta convertirse en el proceso que hoy conocemos. Las fotografías se toman en un lugar y se revelan en otro. A mediados del siglo XIX se hacían millones de fotos al año en todas las ciudades norteamericanas, grandes y pequeñas. Las cámaras de la época eran grandes pero bastante portátiles. En su mayor parte consistían en cajas de madera con varios componentes, lente, diafragma y obturador. La luz se reflejaba en los sujetos y era captada por la lente. Convergía en este punto y quedaba impresa en una lámina de cristal. A continuación, esta era procesada y convertida en una fotografía. Los agentes de la ley adoptaron esta tecnología. Colocaron fotografías en los carteles. A veces se imprimían directamente en ellos. No hay duda de que añadir fotografías a los carteles ayudó en gran medida a atrapar a los delincuentes en busca y captura. Las fotos eran de archivo y solían ser tomadas en las cárceles. Otras, obtenidas por medio de algún familiar o amigo, eran copiadas y reproducidas. Por eso no era buena idea que los bandidos posaran para una foto. Los forajidos temían que le sacaran fotografías, aunque a veces su vanidad podía más. Butch Cassidy aprendió la lección de la forma más dura. En 1900, la banda se reunió en Fort Worth, Texas. Estuvieron bebiendo y divirtiéndose en su burdel favorito y cometieron el error de ir a un estudio fotográfico de moda y posar para una foto de grupo. El retrato se expuso en el escaparate del estudio. Con solo mirar sus caras puede verse que eran hombres muy arrogantes y eso fue lo que los condenó. Por eso los recordamos. Tenían cierto encanto, cierto estilo y se ve claramente en esta foto, pero fue un error tonto. Un detective que pasaba reconoció a Will Carver o quizás a Harvey Logan.
Uno de ellos fue reconocido y se hicieron copias de cada una de las caras para colocarlas en carteles de Se Busca. Según la leyenda, la imagen dio la vuelta al mundo. Los agentes de la ley estaban entusiasmados. Podían ir al estudio del fotógrafo y preguntar a dónde cree que se dirigían. La tecnología robó a Butch Cassidy y su banda la mayor ventaja de los bandidos, su anonimato. Aquello pudo forzarlos a salir del país. Una vez que las autoridades supieron cuál era su rostro, sus días en el salvaje oeste estaban contados. El uso de la foto policial es uno de los adelantos más significativos de la historia de la criminología. El sistema de Rogue fue inventado en Francia en 1840, pero perfeccionado en el viejo oeste una década después. Las fotos y detalladas descripciones de aquellos que habían sido detenidos eran reunidas por los detectives, entre ellos los de la Agencia Nacional Pinkerton, que utilizó esta tecnología para crear el primer archivo interestatal de identificación delictiva. Pinkerton era la equivalente al actual FBI. No había ningún órgano federal de lucha contra el crimen en aquellos días, y Pinkerton era la única capaz de cruzar las fronteras interestatales, e incluso las internacionales. Te seguían a donde fueras. El eslogan de Pinkerton, "Nunca dormimos", iba acompañado de un famoso logotipo. Si se preguntan de dónde provenía el término inglés Private Eye, sabueso, ya lo saben. Siempre alertas, sabían en todo momento a quién estaban buscando gracias a la tecnología que usaban. Los libros de fotos, como este antiguo ejemplar de San José, California, estaban llenos de las caras de los delincuentes atrapados por los detectives y otros. Si sienten inclinación por la historia policial, este libro es imprescindible. Bill Miner, el ladrón que usó el telégrafo para robar, acabó apareciendo en uno de estos archivos, igual que sus cómplices. Las fotos persiguieron a los bandidos hasta el final de sus vidas y después. Durante la década de 1890, las autoridades querían pruebas de los forajidos muertos. Había casos en los que se afirmaba haber matado a alguien y más tarde aparecía vivo cuando se había cobrado la recompensa. Los agentes que mataron a Bill Doolin lo subieron a un carro, lo llevaron al pueblo, despertaron al fotógrafo, colocaron a Bill Doolin sobre un tablón y lo hicieron retratar para cobrar su recompensa. Uno de los forajidos más famosos finalmente no pudo evitar que le hicieran una fotografía. Jesse James, bastante tímido ante las cámaras, no tuvo más remedio que posar después de muerto en 1882. El tiempo y la tecnología estaban ganando a los malhechores, no hay duda, pero se enfrentaron a ello hasta el final. Para ganarse la vida como bandido en el salvaje oeste, había que aprovechar cualquier ventaja disponible. Este era el arma más moderna, perfecta para el atraco. Y hacían falta estos cartuchos. Pero se necesitaba otro avance tecnológico para hacer con estas armas operaciones lucrativas. La pólvora fue inventada hace más de 1000 años y puede que se remonte a mucho más. Es el más antiguo de todos los explosivos. Como el pan, la leche o la harina, la pólvora en cierto modo era de primera necesidad. Está compuesta de 3 ingredientes: nitrato potásico, carbón y azufre. Y así funciona en el cañón de un arma. Cuando se enciende, provoca gases. Estos se expanden en la cámara del cartucho y la presión aumenta. El proyectil busca una salida. La única que existe es a través del cañón del rifle. La presión hace que el proyectil surja a gran velocidad. Pero eso no es lo único que sale. Cuando se dispara un arma de pólvora negra, esta emite una gran nube de humo grisáceo. Y a veces se produce tanto que nubla la visión. El humo está básicamente compuesto por esos mismos elementos que se han convertido en finas partículas suspendidas en el aire caliente de la explosión. Una vez que se enfría, las partículas se asientan.
La explosión resultante de una sola arma provoca una nube de humo. Varias producen una cortina de vapores cegadora. Si uno no puede oír el disparo de un arma, al menos podría ver el resultado. El humo delataba a quien apretaba el gatillo y eso era un problema para los bandidos. Si uno está en medio de un tiroteo en una zona remota e intenta esconderse, es posible ver a la otra persona que dispara desde casi 1 kilómetro. Es demasiado obvio. Es como si ondease una bandera. Pero si uno pudiera disparar sin ser visto, el oponente no podría responder al fuego. Esa era una ventaja que los forajidos podrían utilizar, y lo hicieron cuando la pólvora sin humo fue descubierta en Francia en 1885. Como su nombre indica, la pólvora sin humo se quemaba de forma más limpia y, lo que es mejor, tenía mayor potencia explosiva. A esto nos referimos. 3 disparos con pólvora normal. Vieja tecnología. Y ahora el progreso. 3 disparos con pólvora sin humo. Aquellos tipos iban por delante de su tiempo. La pólvora sin humo era el futuro. La diferencia entre cada tipo de pólvora quedó demostrada en 2 diferentes tiroteos. Uno de ellos el más famoso de todos. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que en el tiroteo de Oque y Corral, que se produjo en el descampado a 30 metros del corral, había 9 hombres en un callejón de unos 4 metros de ancho. Tras los primeros disparos, ni siquiera podían verse entre ellos. Se produjeron entre 25 y 30 disparos en menos de medio minuto aquel día de octubre. Por desgracia para los participantes, el tiroteo ocurrió en 1881, 4 años antes del descubrimiento de la pólvora sin humo. Pocos años después, un enfrentamiento en el cañón Turkey Creek en 1899 sería una historia diferente. La banda de Blackjack había robado un tren cerca de Folsom, Nuevo México, y estaba huyendo cuando las autoridades descubrieron dónde se ocultaba. Contaban con la sorpresa. Eran 7 agentes contra 3 bandidos. La pólvora sin humo marcó la diferencia. Algo que los agentes sentirían, ya que esta tecnología fue utilizada por uno de los bandidos, Will Carver. 7 agentes de la ley fueron inmovilizados por un solo hombre y no podían localizarlo en la ladera. No podían disparar ni ver de dónde venían las balas. Fue un dominio absoluto. Estaban muy desanimados por la precisión de los disparos de Will Carver. Él podía verlos, pero ellos no. ¿Y quién se salió con la suya? Esta sangrienta batalla y lo que pasó después supuso un extraño giro. Cañón Turkey Creek, Nuevo México, 1899. 3 bandidos quedan atrapados en un tiroteo con 7 agentes de la ley. Pero gracias a la pólvora sin humo, los malos tienen ventaja. Lograron inmovilizar a los 7 agentes con un tiroteo que no sabían de dónde venía. En el tiroteo del cañón Turkey Creek, la pólvora sin humo fue el factor determinante. 3 agentes fueron abatidos y un cuarto resultó herido. En cuanto al forajido Will Carver, logró huir. Llegó a Texas justo a tiempo para posar en aquella famosa fotografía como uno de los 5 de Fort Worth. Ganadores o perdedores, bandidos y agentes fueron víctimas unos de los otros y de la tecnología de las armas. Toda una vida de disparos con cualquier munición provoca problemas de oído. Cuando se dispara con pólvora sin humo, la cabeza y los oídos zumban durante mucho tiempo. La gente no se plantea esas cosas cuando está en situación de vida o muerte. En los días de la pólvora negra, los bandidos, que eran pistoleros profesionales, se quedaban sordos del ruido de las descargas. Probablemente hay muchas personas que han disparado a menudo y tienen problemas de oído. Es algo muy común entre los tiradores.
Una increíble ola tecnológica ayudó a transformar el viejo oeste. Abarcó 60 años, desde antes de la Guerra Civil hasta principios del siglo XX. Hace bastante más de lo que la gente piensa. Unos 150 años. Las raíces de nuestra tecnología se remontan a la década de 1850. La dinamita, la fotografía, el telégrafo y la pólvora sin humo fueron simples inventos y mejoras que tuvieron un gran impacto en la mayoría, bandidos incluidos. Cuando la civilización llegó al oeste norteamericano, los forajidos sintieron la presión. Se estaban quedando sin sitios en los que esconderse y debían vigilar constantemente sus espaldas. Aquellos que no estaban muertos o encarcelados se largaban en cuanto podían. Se cree que Butch Cassidy huyó a Sudamérica en 1901. Los cambios pasaban factura. El telégrafo, por ejemplo, dio paso al teléfono. Fue una novedad cuando se inventó en 1876, pero a finales de siglo era de uso corriente incluso en la frontera. Eso fue lo más sorprendente para la gente del siglo XIX. Para ellos, imaginar que su mensaje pudiera viajar a través de un cable que atravesaba su ventana, el campo y cientos de kilómetros, y que su dinero y sus voces podían conectarse, era un gran acto de fe que muchos tuvieron que hacer al comienzo del desarrollo de estas tecnologías. El teléfono funcionaba entonces casi como ahora. Había un micrófono por el que se hablaba y un dispositivo de escucha. Las ondas de la voz hacían vibrar un diafragma que a su vez creaba una serie de impulsos eléctricos en un cable. Este cable conectaba un pueblo con otro o una casa con otra, creando un circuito. El teléfono podía dejar atrás a cualquier caballo, como supo el ladrón de bancos Henry Starr. En 1908, él y un cómplice robaron $2.500 del banco Tyro State de Kansas. Su huida fue controlada por los ciudadanos. Iban telefoneando a las autoridades para informar de su avance. Los bandidos acaban de detenerse en una colina junto a nuestra casa, dijo uno. Otro informó de que los ladrones se acababan de detener allí para pedir un vaso de agua. Ese robo cometido por Henry Starr fue uno de los primeros casos documentados en que el teléfono jugó un papel importante en la historia de los forajidos. Aún así, los agentes que le seguían no lograban alcanzarlos. Starr no fue capturado hasta después de robar otro banco más tarde ese mismo año. El nombre de Henry Starr supone un segundo hito en la historia de los bandidos. Fue la primera persona en utilizar un coche para asaltar un banco. Si algo ilustra el fin de una era, es esto. El fin del salvaje oeste, el dramático y romántico oeste de los bandidos que huyen a caballo, se acabó por un solo motivo: la invención del automóvil. A los forajidos no los detuvo la aparición del automóvil, simplemente cambiaron su modo de actuar, pero voló el romanticismo, porque de repente el caballo desaparece de la ecuación y ellos se convierten en simples delincuentes. Probablemente varias cosas conspiraron para poner fin al estilo de vida de los forajidos. Lo que acabó con los bandidos del viejo oeste fue una combinación del teléfono, el telégrafo, los automóviles, los aviones y el tren. Al final, la tecnología puso fin al salvaje oeste. Con ello, los delincuentes colgaron sus sombreros negros. Dejaron el negocio. Me voy.